¿Cómo se conectan la riqueza, el poder y la ética en el mundo empresarial? Hoy te contaré la historia de Abramovich, cómo sus decisiones revelan las complejidades de las élites contemporáneas. Quédate hasta el final para descubrir las lecciones más impactantes. La transformación de Abramovich es impresionante. Pasó de ser un niño huérfano en extrema pobreza que luego se convirtió en uno de los oligarcas más influyentes del mundo. Nació en 1966 y a la edad de 3 años perdió a sus padres, siendo criado en la República de Komi, Rusia. Este contexto resalta la adversidad que enfrentó desde su infancia, lo que hace que su historia sea aún más fascinante. Su carrera comenzó de manera modesta, trabajando como mecánico, pero su ingenio y determinación lo llevaron a involucrarse en la perestroika, un periodo crucial en la historia de Rusia. En esta etapa dirigió una fábrica de juguetes, lo que le permitió adquirir experiencia y entender las dinámicas empresariales. Posteriormente dio el salto al comercio y transporte de petróleo, donde encontró su camino hacia la riqueza. ¿Cómo es que una experiencia tan temprana en una fábrica de juguetes le abrió las puertas a la industria petrolera? Una colaboración significativa fue con el empresario Berezovsky. Juntos fundaron una productora de petróleo, un movimiento que les permitió acumular una fortuna inmensa. La capacidad de asociarse con figuras influyentes fue un aspecto clave en su éxito. Sin embargo, la forma en la que adquirió el control de la empresa petrolera fue marcada por la controversia, la corrupción, la manipulación de precios y acuerdos oscuros con figuras políticas fueron prácticas comunes en su ascenso. Su conexión con el poder ha sido un factor determinante en la trayectoria de Abramovich. A diferencia de otros oligarcas que perdieron su fortuna y estatus, su estrecha relación con Vladimir Putin le ha proporcionado una ventaja única, permitiéndole prosperar en un entorno empresarial extremadamente competitivo y hostil. Este vínculo no solo ha asegurado su influencia en el sector petrolero, sino que les ha ofrecido protección frente a posibles adversidades. ¿Puede realmente un empresario sobrevivir y crecer sin el apoyo de figuras políticas en el complejo y cambiante contexto ruso? Abramovich se ha destacado por su increíble habilidad para generar riqueza. Ha realizado inversiones estratégicas adquiriendo participaciones en empresas clave, especialmente en el sector del aluminio. Su fortuna se estima en miles de millones de dólares, lo que lo convierte en un símbolo de opulencia. Además, su estilo de vida extravagante lo coloca en el centro de la atención, con múltiples yates, aviones privados y una colección de coches de lujo. Su vida personal es un testimonio de su éxito. ¿Qué revela su estilo de vida sobre las prioridades de los oligarcas en la actualidad? La pasión de Abramovich por el arte lo ha llevado a adquirir obras extremadamente valiosas y propiedades lujosas. Su colección incluye piezas de artistas reconocidos y ha invertido en propiedades que no solo son suntuosas, sino que a su vez están rehabilitadas como centros de arte contemporáneo. Este aspecto de su vida demuestra que su interés va más allá del dinero, buscando un legado cultural. A pesar de su éxito, Abramovich no ha estado exento de desafíos legales. Las sanciones y acusaciones graves han surgido debido a su estrecha relación con Putin, lo que ha llevado a una caída significativa en el valor de sus empresas. La estimación de su fortuna oscila entre 5.400 millones y 830.000 millones de dólares, lo que sugiere que podría haber mucho más de lo que se declara oficialmente. Esto despierta el interés por entender cómo se maneja la riqueza oculta en el mundo de los oligarcas. ¿Qué estrategias utilizan para proteger sus activos? Abramovich es visto como un jugador clave en el sistema ruso, actuando como testaferro de Putin. Esta posición le permite manejar y ocultar activos rusos en el extranjero, lo que lo coloca en el centro de especulaciones sobre su verdadero poder e influencia. Aparte, su vida ostentosa ha sido objeto de críticas, reflejando una dualidad entre la riqueza personal y la desigualdad en la sociedad. Su capacidad para generar riqueza mientras que otros sufren resalta una contradicción en el sistema. ¿Cómo pueden los individuos ricos reconciliar su fortuna con las realidades sociales? La historia de Abramovich es un ejemplo de cómo las oportunidades pueden surgir en medio de la adversidad. Su ascenso empresarial es un testimonio de la perseverancia y la astucia. En definitiva, la vida de Abramovich es un reflejo de las complejidades del capitalismo contemporáneo, donde la ambición y la moralidad a menudo chocan. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada fortuna hay decisiones difíciles y controversiales.
¿Qué lecciones podemos aprender de su viaje personal y empresarial? El impacto de Abramovich en el sistema empresarial ruso es innegable. Su habilidad para navegar en un entorno político y económico complicado ha hecho de él un modelo a seguir para otros emprendedores. A través de su carrera ha demostrado que el éxito no solo se mide por la cantidad de dinero que uno posee, sino por la capacidad de influir en el entorno en el que opera. ¿Qué características crees que son esenciales para prosperar en el mundo empresarial actual? Sus inversiones no solo se limitan al petróleo y el arte. Ha explorado el sector inmobiliario, comprando propiedades estratégicas en ciudades clave. Estas decisiones reflejan su enfoque en diversificar su cartera y asegurar su riqueza a largo plazo. A medida que las sanciones contra Rusia se intensifican, la situación de Abramovich se vuelve cada vez más compleja. A pesar de las adversidades, sigue buscando nuevas oportunidades para expandir su imperio. Esto plantea la cuestión de cómo un oligarca puede adaptarse a un entorno en constante cambio. ¿Qué tácticas podrían utilizar para proteger y hacer crecer su fortuna en tiempos de crisis? La influencia de Abramovich va más allá de los negocios, pues es un referente en el ámbito social. Sus contribuciones a diversas causas y su apoyo al arte contemporáneo destacan su deseo de dejar un legado significativo. No obstante, su vida no está exenta de críticas. La opulencia que exhibe contrasta con las dificultades que enfrenta una gran parte de la población. Esto genera una reflexión sobre el papel de la riqueza en la construcción de una sociedad más equitativa. En el fondo, la historia de Abramovich es una profunda exploración de la ambición y la moralidad. Su trayectoria hacia el éxito está marcada por decisiones difíciles y relaciones complicadas que reflejan los dilemas éticos enfrentados por muchos en el mundo de los negocios. Aunque ha alcanzado un estatus que muchos consideran envidiable, su vida plantea preguntas cruciales sobre lo que realmente significa el éxito. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad y principios por alcanzar nuestras metas? Incluso si eso implica transitar por caminos moralmente cuestionables. Esta reflexión invita a reconsiderar nuestras prioridades y el costo real del triunfo. Abramovich se ha convertido en todo un símbolo de la complejidad de la riqueza y el poder en el mundo contemporáneo. Su vida representa un microcosmos de las realidades que enfrentan aquellos que buscan prosperar en un entorno competitivo y a menudo implacable. La forma en la que ha navegado por las aguas turbias del poder y la corrupción revela mucho sobre la naturaleza de las élites empresariales. Su historia invita a reflexionar sobre las dinámicas entre el poder, la riqueza y la ética en los negocios. ¿Qué lecciones podemos extraer sobre cómo se moldean las relaciones en este mundo tan entrelazado? Abramovich nos deja valiosas lecciones sobre la compleja relación entre el poder, la riqueza y la ética en los negocios, revelando cómo estos factores se entrelazan en el mundo contemporáneo. Si te ha interesado este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte más contenido fascinante.